Hola, buenos días. Ayer el presidente de la Nación habló por cadena nacional y dijo absolutas verdades. Ahora, nuestro sistema tripartito, es decir, donde hay tres poderes, está constituido por el Ejecutivo, presidente y vice, por los legisladores que conforman con diputados y senadores el poder legislativo, y por el judicial, que lo componen los jueces de la Nación, cuyo Tribunal Superior es la Corte Suprema. Esa división de los tres poderes, hace mucho tiempo, le dijimos en este programa, no existe y por lo tanto es una democracia fraudulenta. Si ustedes creen que podemos hablar de 40 años de democracia y en realidad que toda la política en su conjunto se transforme en comentaristas y se obvie lo que la sociedad tiene a la vista, que es la intromisión del Poder Judicial con fallos políticos, pero que tiene antecedentes absolutamente complicados porque han sido los políticos los que fueron a tocar el timbre de la justicia haciendo judicialización de la política, nos vamos a encontrar que estaríamos entonces ante un poder no muy claro, que es que los políticos le llevaron a la justicia y le abrieron la puerta para que opinan en política. Simultáneamente a esto, el discurso del presidente, que es inobjetable, hay una situación que lo transforma a él, la máxima autoridad de la República, en un comentarista. Porque cuando en un momento determinado habla de la situación planteada con el endeudamiento durante el gobierno anterior y que esta Corte Suprema no ha querido ni siquiera investigar ese endeudamiento, lo que le faltó decir que el otro poder, que es el poder legislativo, tuvo la mayoría del apoyo del Frente de Todos para legalizar un endeudamiento astronómico del macrismo que no había pasado por, como dice la Constitución, por el Parlamento para pedir el préstamo, porque los políticos hace mucho tiempo que no hacen lo que deben hacer. Los poderes ejecutivos argentinos han tomado decisiones de endeudar a la República, de pedir dinero prestado, sin cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, que es que el Parlamento debe autorizar cualquier préstamo. Claro, después lo legalizan. Es decir, primero lo toman y después lo legalizan. Pero la Constitución dice exactamente al revés. Se debe debatir, se debe aprobar por mayoría en el Congreso y recién se debe facultar al Ejecutivo para que pueda endeudar a la Argentina. Como este Parlamento, el anterior del anterior y todos los parlamentos que querramos poner no cumplieron con este precepto, los que usaron desde el poder de la dictadura hasta el poder de la propia democracia, hicieron el camino inverso. Primero endeudaron y después mandaron al Parlamento. Bueno, en época de dictadura no había Parlamento, pero inventaron la CAL, una especie de asociación ilícita formada por gente que cumplía imaginariamente lo que decía la Constitución del hecho parlamentario. Por eso, Raúl Ricardo Alfonsín es responsable de no haber llevado a juicio a todos los que habían jurado por el Estatuto de la Revolución antes que por la Constitución Nacional y de no haber puesto en comisión absolutamente a toda la justicia, que era lo que correspondía. Pero allí el justicialismo creyó hacer su buena administración a favor de sacar alguna partida y mientras el radicalismo de Alfonsín se quedaba con los jueces, la Argentina vio como la parte laboral que tanto le importa al peronismo para defensa y protección de los derechos de los trabajadores, pasaba a la mayoría de jueces laborales que ponía el peronismo. Otra vez, los parlamentarios del justicialismo bancaban algo que no correspondían durante el gobierno del regreso a la democracia. Lo que se tendría que haber hecho era poner en estado de comisión porque esos jueces habían jurado, antes que por la Constitución Nacional, por un estatuto de facto de dictadores. Eso no se hizo. Las consecuencias de aquel tiempo llegó a que los que habían entrado en la justicia, que habían jurado por el estatuto, terminan siendo jueces de la Corte Suprema de la Nación.
Entonces, cuando vemos que estos jueces de la estructura judicial tienen lagunas y representatividad, porque no son elegidos por el voto ciudadano, sino por determinación de una persona que los propone, que es el Ejecutivo, y alguien que los sanciona y los aprueba, que es el Senado, nos encontramos con que los jueces, no, sobre todo integrantes de la Corte Suprema, no pueden tener el poder que tienen, porque son propuestos por otro poder. Y dijo ayer el presidente lo que nosotros hemos dicho desde el primer día en este programa. No hay moral en quienes aceptaban ser nombrados al mejor estilo de la dictadura por un decreto y no pasaban por el Parlamento. Y lo último, antes de escuchar lo que decía ayer Alberto Fernández Pérez. No queremos más que ejerzan el comentario. Está muy bien que el presidente le hable a la República y le hable al país. Pero ¿saben cómo se llama el cargo que ejerce Fernández? Ejecutivo. ¿Saben qué significa ejecutar? Actuar, hacer que se movilicen las cosas. Y encontramos una enorme cantidad de políticos que se han transformado en comentaristas. Muchachos, ese es nuestro trabajo, el de los periodistas. Ustedes tienen, si son legisladores, que legislar leyes a favor de la Argentina. Si es el Poder Ejecutivo Nacional, ejecutar, que no es comentar, sino que es hacer. Y por el otro lado, los jueces deben impartir justicia, no injusticia que mire para el otro lado o para uno de los lados que quiera favorecer. Estamos ante la democracia fraudulenta, pero lo más grave es que la clase política se ha transformado en comentarista y no hace nada para evitar que siga siendo de esta manera. La ampliación de la Corte se había tratado, no se hizo. Se habló, por otro lado, de conformar que se elijan jueces por jurado, no se hizo. Y mientras tanto, estos señores que no salen electos por el voto, no solamente le han prohibido a los argentinos un precepto constitucional que es elegir y ser elegidos, sino que se creen amos y señores al mejor estilo de las dictaduras que tuvo la Argentina. No se olviden del año 30, no se olviden del 55, no se olviden del 76. En el 30, Irigoyen. Pero después, los radicales se transformaron en funcionarios de las dictaduras. ¿Y sabe a quién proscribieron siempre? Qué casualidad, al peronismo. 18 años proscribieron a Perón. Y ahora, como ya no está Perón y como ya no pueden proscribir masivamente al peronismo, lo hacen por partes. Que no voten los peronistas tucumanos, que no voten los peronistas sanjuaninos, y si ellos pudieran, que no voten los peronistas de la provincia de Buenos Aires, no sean más comentaristas, ejecuten el poder que el pueblo le da. Sé que es tarde, sé que se están yendo, pero esto se lo dijimos el día 1. ¿Y saben cuáles serán las consecuencias si se pierde el poder? Los van a ir a buscar uno por uno. Escuchemos lo que decía el presidente de la Nación, que coincide con lo que dijo este programa durante tantos y tantos meses. Buenos días. En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso, a través de una medida cautelar, suspender las elecciones provinciales que el próximo domingo debían desarrollarse en Tucumán y en San Juan. Esa decisión fue tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad. Y cuando los órganos judiciales pertinentes de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios. No puedo soslayar que esa decisión afecta a 2 provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo. Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía una derrota. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. En síntesis, las elecciones de las provincias de San Juan y Tucumán, que fueron suspendidas,
deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicadas en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición. Si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes, si avasalla compulsivamente el federalismo y la autonomía de las provincias, si va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia, que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado. El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria, preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios. El derecho al voto ejercido de la manera en que cada provincia ha decidido hacerlo de acuerdo con su constitución es uno de los mayores actos que podemos sostener en nuestra sociedad. Que cada provincia defina de qué manera lo lleva adelante es uno de los pilares del federalismo. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación, donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos. La degradación judicial debe concluir. No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema. Algunos jueces deben explicar en virtud de qué razón participaron de un encuentro en Lago Escondido promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores. ¿Por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué dictaron el beneficio del 2x1 a los genocidas? ¿Por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, inmiscuyéndose sin potestad alguna en cuestiones propias de la coparticipación? Se trata del mismo Poder Judicial que persigue en forma sistemática a la vicepresidenta de la Nación con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales. Se han convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados de poder económico y mediático. Además de desconocer el federalismo, estos jueces desconocen también la división de poderes. Ayer mismo, unas horas antes de que tomaran esta decisión, el presidente de la Corte hizo declaraciones ante empresarios sobre qué deberíamos hacer con la emisión monetaria. Quiero decirle dos cosas. En primer término, no tiene autoridad, no tiene facultades, no tiene conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del gobierno. En segundo lugar, si tanto interés tiene por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri sin ser tratada por el Congreso y que denunciamos ante el Poder Judicial, que nunca se dedicó a investigarlo. La democracia cruje cuando no hay justicia. La reforma del Poder Judicial es hoy una de las grandes deudas de nuestra democracia. Estamos convencidos de que necesitamos una reforma profunda e integral de la justicia y por eso enviamos al Congreso de la Nación las leyes para mejorar el funcionamiento de la justicia federal, la reforma del Consejo de la Magistratura, la designación del Procurador General y la ampliación de la Corte Suprema. Es imperioso que el Congreso apruebe esas leyes, porque es el único camino que tenemos para poner fin a este sistema donde un puñado de jueces se erigen en seres todopoderosos. Tenemos que conseguir las mayorías necesarias
para llevarlo adelante. Necesitamos legisladores comprometidos a dar esta pelea contra el avasallamiento de la República. Por eso también impulsamos el juicio político que se está sustanciando ante el Congreso de la Nación y donde cada día surgen nuevas pruebas y se abren nuevos caminos de investigación ante denuncias y dichos de testigos. Quiero anunciarles que vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo. He hecho de la defensa del federalismo uno de los pilares de mi gobierno. Este es un país profundamente federal por su historia, por su constitución, pero el poder central, económico, político y judicial sigue tratando de imponerse sobre los pueblos que en cada provincia quiere definir su vida y su destino. Esta decisión de la Corte Suprema vuelve a hacerlo. En el mismo marco del respeto al federalismo y la autonomía, desde el Gobierno Nacional, vamos a acompañar las decisiones que tomen los gobiernos provinciales ante estos hechos. Un sector de la política y el poder económico, apañado por esta justicia, está creando una grieta en nuestra democracia que cumple 40 años. Como lo hicimos cuando salimos a la calle en los 80 para defenderla, vamos a responder con más democracia. Necesitamos más representantes comprometidos con la democracia, más ciudadanos movilizados por una democracia plena y participativa para salir de este círculo vicioso. Quiero ser muy claro. Para nosotros y para todo el pueblo argentino, la justicia es un valor fundamental, es un pilar de la sociedad libre, de la sociedad igualitaria que deseamos. La justicia es un acto reparador, creemos en la justicia. Quiero decirle a la Corte Suprema que podrán olvidar el federalismo y podrán suspender una elección, pero jamás podrán suspender la voluntad popular. La democracia llegó a la Argentina hace 40 años, de una vez y para siempre. Y quiero decirle a nuestra gente que es el momento de estar más unidos que nunca, de alzar nuestras voces en todo el país, para unirnos en un grito unívoco en defensa de la democracia. Muchas gracias. Ayer y hoy.